Michael Faraday fue un físico y químico británico que nació en Londres en 1791 y fue el descubridor de la inducción electromagnética. Su legado más famoso ha sido la llamada ley de Faraday, la cual consta de una forma compleja que podemos nosotros explicar de la siguiente manera. Nos decía que el voltaje inducido va a ser igual a la variación en el tiempo de un campo magnético o de flujo magnético, tras lo cual nosotros podemos revisar en esta simulación cómo esa ley de Faraday nos explica fácilmente el principio de funcionamiento de un motor eléctrico. Como podemos ver, nosotros tenemos un imán en la imagen. Ese imán tiene un norte y un sur, los cuales producen un campo magnético de líneas de campo magnético que salen del norte y van hacia el sur. Si nosotros pudiéramos colocar este imán dentro de una bobina, veríamos que la ley de Faraday queda completamente fácil de entender, puesto que la variación del flujo magnético en el tiempo produce un voltaje. Si éste atraviesa una bobina, mientras nosotros tengamos el imán lejos de la bobina, no hay ninguna generación de voltaje. Nosotros podemos ver en la imagen que existen dos bobinas, una más corta y una más larga. Estas bobinas están conectadas en sus terminales, se encuentran conectadas en paralelo a una lámpara y a un medidor de voltaje. Ahora bien, cuando nosotros acercamos el imán hacia la bobina pequeña, podemos ver que la aguja comienza a moverse y por lo tanto el foco también se enciende. Podemos ver que si el movimiento, el desplazamiento es lento, la intensidad de la lámpara es muy pequeña. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un movimiento más pronunciado? La intensidad de la lámpara crece y también el voltaje que se está generando en el polo positivo y en el polo negativo. ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues nos dice la ley de Faraday que un campo magnético variando en el tiempo produce un voltaje siempre y cuando este campo magnético atraviese una bobina. De esta manera, este es el principio de funcionamiento de un motor, es la inducción electromagnética. ¿Cómo sería esto? Pues nosotros tenemos la bobina, que en el caso del motor de jaula de ardilla, pues sería el estator. Representa esta bobina a los devanados del estator de un motor de corriente alterna de jaula de ardilla. Nosotros tenemos un voltaje, ese voltaje está generando electricidad y está haciendo que se mueva el rotor por medio de la interacción de campos magnéticos entre estator y rotor. Pero bueno, en este caso la ley de Faraday lo único que nos dice es que esta bobina, al ser el cruce, al sufrir la interacción de las líneas de campo magnético que salen del polo positivo al polo negativo del imán, o del polo norte al polo sur, como lo queramos llamar,
generan un voltaje en las terminales de la bobina. Y recordemos que posteriormente a la ley de Faraday también se le colocó que el número de bobinas por la derivada del flujo entre la derivada del tiempo nos ocasiona que mientras más espiras tengamos nosotros, más voltaje vamos a estar generando si el mismo campo magnético atraviesa una bobina con más espiras. Como podemos ver, la intensidad del foco es mayor. En el voltmetro, en el medidor de voltaje, se puede apreciar que la intensidad es mayor mientras nosotros tengamos un número de espiras mayores. ¿Qué podríamos decir de esto? Esto también es el principio de funcionamiento de un generador eléctrico. Tenemos el movimiento de un campo magnético, tenemos unas espiras donde se está generando un voltaje. Entonces, de esta manera podemos explicar múltiples fenómenos electromagnéticos con la ley de Faraday. Si nosotros dejamos fijo el imán y de alguna manera pudiéramos lograr que este imán cambiara entre norte y sur, alternara entre norte y sur, también habría un cambio en el campo magnético y por lo tanto habría también un cambio en la generación de voltaje de negativo a positivo, de positivo a negativo, y lo podemos ver a continuación. De esta forma, al estar moviendo nosotros el imán, como sucede en un generador eléctrico o en el principio del motor, donde lo que se mueve es el rotor debido a la interacción de los campos electromagnéticos con el estator. Aquí podemos ver cómo estamos generando energía eléctrica por medio de un imán y una bobina. Este experimento se puede hacer también en físico. Como podemos ver, al nosotros mover el campo magnético del imán, tenemos una generación de energía eléctrica mucho mayor